Esto es Francés en 10 minutos. Hoy, passé composé. Yo sé que el passé composé puede sonar un tiempo un poco raro, un poco quisquilloso, pero créeme que yo te lo voy a explicar de una manera súper rápida en estos 10 minutos y súper fácil para que ahora puedas decir todo lo que quieras en pasado. Lo primero que debes saber es que el passé composé se compone de 3 elementos, es decir, 3 palabras para formar una oración en passé composé. La primera es el sujeto, la segunda es un auxiliar y el tercero un verbo en pasado. Por ejemplo, je suis allé, que es el pasado en francés equivalente al yo fui. Ahora, es importante, mi vida, que te des cuenta que en español también tenemos un tiempo que se maneja con un sujeto, un auxiliar y un verbo en pasado, que es el equivalente al yo he ido. Es lo mismo, un sujeto, un verbo, un auxiliar. Yo he ido, tú has ido, nosotros hemos caminado, ellos se han caído. Y ojo con la última, que también importa bastante. Teniendo eso en cuenta, ya sabes y siempre vas a tener presente que se compone de 3 partes, igual que ese tiempo del español. Ahora, igualmente, como en el español, este auxiliar se conjuga, porque tú dices yo he ido, tú has ido, nosotros hemos ido. ¿Te das cuenta que el ido no cambia? Yo he ido, tú has ido, nosotros hemos ido, ellos han ido, el ido no cambia, tampoco cambia en el francés. Vamos con el tema del auxiliar. La segunda parte del passé composé es saber que este auxiliar que ya tenemos presente pueden ser dos. Uno puede ser el verbo être, y el segundo el verbo avoir. Ahora, ¿cuándo uso cada uno? ¿Cómo lo conjugo? ambos se conjugan según el sujeto. Es decir, por ejemplo, para el verbo être dices je suis, que es el pasado para allí, que soy yo, con el verbo être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils son. Ils son. Ahora lo mismo con el verbo avoir. En este tenemos je, tu as, il a, nous avons, vous savez, ils ont. No sé por qué los ils se me complican. El plural, no sé, lo confundo siempre. Pero tienes la conjugación y te lo voy a dejar aquí en pantalla porque es muy importante. Ahora, ¿cuándo saber cómo usar el être? Es muy sencillo, cariño, te lo explico a continuación. En este utilizas los verbos de movimiento, pero yo me los aprendí más fácil, que son los verbos de la casita. ¿Y la casita de quién? Mi casa, tu casa, no lo sé. Es esta casa. Es una ilustración que te juro que te facilita la vida y tú solo pones en Google Verbos de la casita en francés. y te sale siempre esta ilustración, o sea, no es difícil, que básicamente son 14 verbos aproximadamente, los únicos que te debes saber. Y los tengo aquí a continuación para ti, para que no se me olvide ninguno. Es llegar, bajar, entrar, subir, partir, volver, regresar, salir, caer, venir, convertirse, morir, nacer, pasar, quedarse y volver. Simplemente. Y tú dices, ay, pero me los tengo que aprender, qué horror. Con la casita es súper fácil porque el muñequito siempre hace el mismo recorrido. Entonces él como que nace, luego sube las escaleras, entra a la casa, permanece en la casa, sale de la casa, baja las escaleras, se cae de las escaleras y creo que ya luego fallece. O sea, toda la ilustración te explica esos verbos. Entonces ya tú sabes como el recorrido del muñequito y ya te acuerdas. Y eso es todo. Esos verbos te recomiendo un montón que sí te los aprendas porque no solamente son para el passé composé, sino para muchos otros tiempos. Entonces te los aprendes una vez y ya estás a otro lado, te lo juro. Los otros verbos que se utilizan con el verbo être son los verbos reflexivos. Y tú dirás, tranquilo, tranquila, tranquilos. Los verbos reflexivos también los tenemos en el español y son básicamente aquellos cuya acción recae en el mismo sujeto. Dicho de otras palabras, son los verbos que a mí me enseñaron que se llaman los métese. Eso es porque en español tú dices yo me baño, o sea, yo me baño, es un reflexivo. Tú te bañas, él se baña, ellos se bañan. Entre esos verbos tienes, por ejemplo, bañarme, tienes maquillarme, dormirme, levantarme, ese tipo de verbos. Y los mismos verbos reflexivos en español creo que son los mismos del francés. Entonces es muy fácil. Ahora, cuando utilizamos un verbo reflexivo con el verbo être, porque todos los reflexivos van con el verbo être, se agrega una partícula más. Es decir, ya el passé composé no se compone de 3 partes, que habíamos dicho que era un sujeto, un auxiliar y un verbo en pasado, sino que se compone de 4 partes. El sujeto, el reflexivo, el auxiliar y el pasado. Y tú dirás, ¡No, otra vez!
En español es lo mismo, porque en el español también tú dices me he bañado. Yo me he bañado. Si le agregas el sujeto ya tienes tus 4 elementos. Tú te has bañado. Ella se ha maquillado. Y este es el auxiliar, cariño. Esto está muy fácil. Entonces, ¿cuál sería el equivalente en francés? Por ejemplo, si queremos utilizar un verbo de la casita, tomemos de ejemplo el verbo aller, que es simplemente el verbo ir. Si lo utilizo con yo, sería je suis allé. Se acabó, no hay más. 3 elementos. Je suis allé, que simplemente yo me fui, me he alargado, he desaparecido. Je suis allé, simplemente. Si quieres decir que ella nació, lo mismo. Elle, que es ella, est née. Simplemente, pero nos falta hacer un accord y eso es importante también, pero primero te explico el otro ejemplo. Y para un verbo reflexivo, ¿cómo lo utilizo? Por ejemplo, digamos el verbo bañarse otra vez. Je me suis. Yo me he bañado. Y se ha acabado esto. Fin del video. Mentira. Ahora, el último punto que debes saber del passé composé utilizando el verbo être es que este usa lo llamado el accord. Es decir, que él se adecua, hace un acorde para las mujeres y los plurales. Eso quiere decir que si, por ejemplo, el verbo es bañarse, tú vas a ver cuando busques los verbos en internet, normalmente te aparece entre paréntesis una E y una S. Eso quiere decir que si es niña se debe agregar una E adicional y si son niñas plurales se debe agregar una E y una S y si son hombres plurales solo se debe agregar la S. Todos los verbos en francés que utilices para el passé composé con el verbo être, es decir, los verbos de la casita y los verbos reflexivos, tienen que respetar el accord. Aquí te voy a dejar unos ejemplos. Ahora vamos con el verbo avoir y simplemente es pues lo que no usa el être, usa el avoir. Eso quiere decir que casi todos los verbos utilizan eso, como dibujar, comer, reír. Todo ese tipo de verbos que no son ni un verbo de la casita ni un verbo reflexivo utilizan el avoir. Y eso es todo. Cabe destacar que el avoir no utiliza el accord. Eso quiere decir que no agregamos ni es adicional ni eses adicionales. Vamos a hacer un ejemplo. Yo puedo decir je mangé, o sea, yo comí, y se escribe de esta manera. Y un punto importante que te lo dije al principio del video y ahora te lo recuerdo. Los verbos no cambian, solamente cambian para hacer el accord si utilizas el être, pero la base del verbo va a ser la misma. Eso quiere decir que si yo quiero usar el verbo comer, que es un verbo que va con avoir, un verbo pues normal, yo puedo decir con je, con tu, con il, con nous, con vous, con il en plural, y el mange se va a escribir exactamente igual, nunca cambia. Lo único que cambia es el sujeto y nuestro auxiliar. Eso es todo. Que para el avoir, recordemos que los auxiliares son estos. Lo mismo con el être, solo hacemos el accord de la E y la S. Sin embargo, la base del verbo igual sigue siendo la misma. Igual que en español, porque ya lo dijimos al inicio del video. Yo he comido, tú has comido, ellos han comido, solamente cambias el sujeto y cambias el auxiliar, pero el comido es el mismo. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Yo te voy a poner un verbo y tú me vas a decir solamente si va con el verbo être o el verbo avoir. Verbo número 1. Piensa, yo te espero. ¿Ya lo tienes? Esta es la respuesta. Verbo número 2. Te espero. Esta es la respuesta. Y el último, verbo número 3. Esta es la respuesta. Ahora vamos a hacerlo un poquito más difícil. Vamos a agregar el sujeto. Si yo te coloco esta opción y esta opción, me vas a decir cuál es la correcta. Ok, la que está de verde es la correcta. Que obviamente no sé cuál va a ser y por eso no la puedo señalar porque todavía no he editado y cuando edite, pues tomaré en cuenta el verbo y el ejemplo. Pero eso solo lo sabes tú. Siguiente ejemplo, ¿cuál es la respuesta correcta? Ya la tienes, ¿cierto? Es esta. Y el último, dímelo por favor. Yo te espero.
Pues esta es la respuesta. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Te voy a dejar en la caja de descripción más ejercicios para que puedas practicar. Y tú coméntame la respuesta. Te aseguro que te respondo porque yo soy muy atenta a los comentarios. Espero que te haya servido y tengo mucho más de esto en mi perfil. ¡Chao! No olvides suscribirte.